la manera más gentil, más cortés al doctor Hernán Clavel, sea el que dé inicio a este seminario, para que después sea María Paula Lozano quien intervenga. En tercer lugar tendríamos a Javier Mujica y finalizaría entonces la presidenta de la ALAL, y por eso es que quería que termines tú, Luisa Fernanda, y entonces digo, sería Luisa Fernanda Gómez quien cierre la participación de este panel, si es que no tendríamos la presencia de Carmen Espinosa. Si es que ella llegaría, entonces intervendría después de Javier Mujica y cerraría también Luisa Fernanda. El doctor Hernán Clavel es docente titular de la Cátedra de Derecho del Trabajo y Procedimiento Laboral en la carrera de Derecho de la Universidad de Bolivia, magíster en Seguridad, Defensa y Desarrollo. Es autor del libro Temas Actuales del Derecho del Trabajo y Compendio de Normas Laborales, 2 tomos, publicado entre el 2006 al 2014. Y es el presidente de la Asociación Boliviana de Abogados Laboralistas, ABAL, y asesor laboral de organizaciones sindicales a nivel nacional. El doctor Hernán Clavel nos va a permitir contar con su exposición sobre las nuevas formas de apropiación del trabajo y su desregulación del ámbito del derecho laboral en el siglo XXI. Con ustedes entonces el señor doctor Hernán Clavel. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Saludo al doctor Patricio Sánchez, decano de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador, al organizador y moderador doctor Rubén Castro Orbe, profesor principal de la Cátedra de Derecho Laboral, a los colegas que nos acompañan en este panel, a Luisa Fernanda, a la doctora Carmen Espinosa, al doctor Mujica y a todos los presentes. Me tomo un segundo para hoy felicitar a todos mis compatriotas bolivianos porque hoy celebramos 195 años de independencia de nuestra querida amada Bolivia. Mil felicidades a todos los bolivianos, pues, y con ese pequeño preámbulo, manifestarles simplemente que a la invitación sobre cómo vemos la situación del derecho laboral en el siglo XXI y sus perspectivas, he preparado un trabajo sobre las nuevas formas de apropiación del trabajo y cómo este se va desregulando del ámbito del derecho laboral en el presente siglo. Parto del criterio de que a lo largo de la historia, el trabajo ajeno, el trabajo para otra persona, ha estado regulado en los diferentes periodos y se ha normado esta apropiación del trabajo, por lo que apropiarse de la actividad ajena se ha constituido en un derecho de quien detenta el poder. Partiendo de esa perspectiva, y para ello tomo la regulación de la historia que precisa en uno de sus libros el profesor argentino Jorge Rodríguez Mancini, quien divide en la historia la regulación en sociedades preindustriales, industriales y postindustriales. Y en ese contexto, antes del capitalismo, en las sociedades preindustriales, en el esclavismo, la apropiación del trabajo ajeno estaba regulada, estaba normada, si cabe el término, era legal, aunque no legítima, y donde el amo tenía la opción de apropiarse del trabajo del esclavo mediante un poder llamado potestad dominica, con la sola obligación de garantizarle la alimentación para seguirle explotando. Pero también los hombres libres tenían una regulación en el trabajo. Bastará recordar de las locatio, del arrendamiento de servicios, del arrendamiento de obra, donde se paga una merces por ese trabajo realizado. En la sociedad medieval, el propietario de la tierra, el señor feudal, se apropiaba del trabajo mediante el régimen de la servidumbre y se obligaba al siervo a trabajar pagando en trabajo, especie y dinero. En ese mismo periodo destacamos también el trabajo en los gremios, donde el maestro
quien es el que dirige la actividad, se apropia del trabajo del aprendiz, del oficial, bajo características monopólicas, jerarquizadas y una reglamentación básica. Pero entramos a la sociedad industrial. El capitalista impone al obrero, al proletario, nuevas formas de regulación jurídica del trabajo, en la que rige la ley de la oferta y la demanda. Y esta ley económica, junto a los principios de la Revolución Francesa, como son la libertad y la igualdad, en materia de relaciones de trabajo van a tener un efecto. Libertad para contratar, pero también libertad para despedir. La igualdad jurídica que se proclama es aparente, porque rige una desigualdad económica evidente entre capitalista y propietario, por lo que, como señala el profesor Roberto Carlos Pompa, presidente de la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo, precisar como iguales a dos que son desiguales va a generar más desigualdad. Ante este estado de barbarie capitalista, de apropiación del trabajo, pagando un exiguo salario, que no alcanza a veces ni para subsistir, se va a producir la lucha de clases y va a obligar a que el Estado intervenga en las relaciones laborales. Es decir, se juridifique la misma a partir de una nueva disciplina, el derecho del trabajo, el cual orienta la protección al trabajador. Pero como señaló el profesor Néstor de Buen Lozano, el año 2004 en Uruguay en un congreso mundial, los estados van a aceptar y permitir el desarrollo de esta nueva disciplina que postula proteger al débil a partir de la lucha de clases, pero también, entre otras, como consecuencia de la Revolución Soviética del año 1917, de la conformación del bloque socialista, y ante el temor de que este bloque pueda crecer frente al bloque capitalista. Y de ahí surge el derecho social, en el que está el derecho del trabajo y la seguridad social. Estas son, en mi criterio, las fuentes reales más importantes que dan origen al surgimiento del derecho del trabajo. Es decir, permitir en el mismo Estado capitalista la apropiación del trabajo ajeno, pero reconociendo ciertos derechos en favor del trabajador, como el salario mínimo, que debería alcanzarle para subsistir al trabajador y su familia, o el derecho al descanso, o el derecho a la jubilación en materia de seguridad social. Pero con la característica fundamental que todo se realiza dentro del sistema capitalista, donde se reconozca que es legal que el burgués se apropie del trabajo ajeno pagando un salario, pero aprovechándose de la plusvalía o valor no pagado por el trabajo, ya definida por Carlos Marx en su obra El Capital. Por lo que la protección otorgada por el derecho laboral en favor de los trabajadores no debería entenderse como un acto de buena voluntad del capitalista, sino como una situación obligada por las circunstancias. Amén de las consideraciones apuntadas, se va a establecer el periodo del Estado Social de Derecho, que propone mejorar la vida de las personas y entre ellas de los trabajadores, interviniendo el Estado en las relaciones laborales. La Constitución de Querétaro en México en 1917, la Constitución Social de Weimar en Alemania en 1919, dan inicio al periodo del constitucionalismo social y junto con la creación de la OIT el año 19, en el Tratado de Versalles, se insertan los derechos de segunda generación o derechos económicos, sociales y culturales. Se puede decir que esta materialización en documentos, en normas, vienen a ser las fuentes formales del derecho del trabajo.
porque la fuente es real, lucha de clases y bipolaridad en el mundo. En consecuencia de ello, los códigos de trabajo se van a establecer en gran parte del mundo. En Bolivia tenemos que el constitucionalismo social se inicia el 30 de octubre del 38 en el gobierno del teniente coronel Germán Buch Becerra. Y el decreto ley de 24 de mayo del 39, la Ley General del Trabajo, establecen la regulación sobre la apropiación del trabajo ajeno pagando el salario. Sin embargo, bien advirtió el profesor Néstor de Buen en su amargo despertar que a partir de los años 70 se va a producir en el mundo cambios como el aumento desmedido en el precio del petróleo, la reconversión industrial o el desarrollo de la tecnología que van a afectar el carácter protector del derecho. A ello habrá que añadir que emerge la denominada globalización de la economía mundial, la apertura de los mercados, cuyas consecuencias no van a ser indiferentes en las relaciones laborales. Se señaló en ese momento del 2004, Néstor de Buen en Montevideo, que con la disolución de la Unión Soviética el año 91, posteriormente de Yugoslavia y otros países, y el retorno al capitalismo, este ya no tiene la presión del socialismo para seguir concediendo derechos a los trabajadores, lo que va a significar además carta blanca para que nuevamente levanten las banderas del liberalismo, que hoy conocemos como el neoliberalismo. Y como señala el bonaerense Pablo Anino, es la restauración del poder de la clase, de la élite, que vino a liquidar, entre otros, objetivos, conquistas de la clase obrera en la posguerra. A partir de esta circunstancia, teniendo otro orden mundial, se va a generar en el mundo una nueva regulación del trabajo, con nuevos matices de apropiación del mismo. Van a aparecer, como dice Néstor de Buen, nuevos conceptos en el diccionario del laboralista, la concertación social o los acuerdos cumbre, en los que ya no se establece la negociación sindicato-trabajadores o grupo de sindicato-trabajadores, sino una concertación cupular, gobierno, máxima autoridad de representantes y empleadores. ¿Pero para qué? Para establecer un límite al salario, por debajo de la línea de inflación, y para conservar el empleo, aspecto este último que no ha tenido mayor éxito. La flexibilización laboral o desregulación del derecho del trabajo que se puede dar en la jornada, en el salario, en el horario, pero fundamentalmente afecta el principio de continuidad de la relación laboral y la sustituye por la precariedad y la informalidad, a partir del cual los contratos temporales pasan a ser la regla en las relaciones laborales y no la excepción como deberían ser. La movilidad, donde el trabajador es polifuncional y donde se permite al empleador hacer uso del jus variandi o el derecho de variar las condiciones, pero en su máxima expresión. También se afecta el derecho a la huelga cuando se establece que la misma está prohibida en los servicios esenciales. Bajo esos criterios se establecen las normas flexibilizadoras que en Bolivia se producen con el Decreto Supremo 21060 de 29 de agosto del año 85. Su norma más flexible, artículo 55, libre contratación y libre despido. Por lo tanto, los cambios que se van operando a fines del siglo XX van a cambiar las relaciones laborales de lo que hoy tenemos en el siglo XXI. Y como apunta el profesor Rubén Castro Orbe en un documento que me hizo llegar hace unos días, la realidad siempre está por delante de las normas jurídicas. Eso es verdad
No podemos anteponernos, pero quienes estudiamos los hechos sociales con consecuencias jurídicas, debemos ser eficaces a la hora de estudiar las nuevas realidades. Y a partir de ello podemos señalar que en el ámbito del derecho del trabajo, muchas de sus instituciones han cambiado. Y si no encaramos el tema dentro de ese contexto, esta falta de percepción adecuada de la realidad nos puede llevar a analizar algo equivocado, sin perjuicio de aceptar que en materia social no existen verdades absolutas. En ese sentido, habiendo conocido las posiciones y análisis de algunas personas, identificaré en esto, por lo corto del tiempo, dos aspectos: la clase trabajadora y los empleadores. Hasta fines del siglo XX, el criterio mayoritario tenía establecido que la clase trabajadora, objeto de estudio de nuestra materia, era el trabajo subordinado y dependiente, el del trabajador que se encuentran en las empresas con sindicatos. Pero como señala bien el profesor argentino David Duarte, se ha perdido hoy la centralidad del trabajo y han surgido los marginales, desclasados, sector informal, los precarizados, los caídos del sistema, con otras consecuencias y producto de daños colaterales que se han producido en el sistema capitalista. Duarte los clasifica como subclases. Por lo tanto, en mi criterio, analizar a la clase trabajadora sobre los cánones del siglo XX es analizar el pasado, lo que nos impedirá formular propuestas coherentes en el siglo XXI. En Bolivia, por ejemplo, el 50.6% de la población son trabajadores por cuenta propia. Y del 41.5% del asalariado, el 20 al 25% son asalariados formales. Pero además se precisa que existen otros grupos de trabajadores, como el pequeño propietario precario, que se endeuda con los bancos mediante una interminable relación de dependencia económica. No habrá de dependencia con un empleador, pero ese depende del banco. Los trabajadores rurales, sumidos en la explotación, que no cuentan con mayores derechos. En Bolivia no están incorporados formalmente a la Ley General del Trabajo. Los trabajadores de talleres clandestinos, los autónomos, los vendedores ambulantes, los autoempleados que poseen algún instrumento y venden el producto de su trabajo. A ello sumo lo establecido por la profesora de la Universidad de Murcia, Selma Penalba, que habla del trabajo negro o de economía sumergida, un trabajo no formalizado, no declarado, que existe en Estados Unidos, en Europa, y donde nuestros hermanos latinoamericanos suman a miles en ese campo. Los trabajos colaborativos que hoy empiezan a surgir, el cuidado de niños, de ancianos, de mascotas, el falso trabajo autónomo, cuando se pretende evadir los alcances de la ley laboral mediante el fraude y la simulación. Y hoy el trabajo no remunerado por el empleador. Esta categoría cada vez se acrecienta más. En México, los que cargan la gasolina no reciben ya un salario del empleador. Reciben la propina del que hace cargar el gas. Los garzones que antes recibían una propina adicional a su salario, hoy trabajan solo por el salario. Perdón, doctor Claves, tiene 3 minutos para concluir. Gracias, profesor. Los pasantes. Y así empiezan nuevas actividades. Por lo tanto, a ellos se llama masa trabajadora y explotada, como dice Íñigo Caseras. Y, lamentablemente, de estos nadie se ocupa. Nuestros dirigentes de la Central Obrera Boliviana no los vemos mencionar siquiera, ¿verdad? Y solo hacen actividad político-partidaria. Esa es una primera conclusión. Nuevas formas de trabajo donde se apropian desregulándose del derecho laboral. Pero lo propio ocurre con el nuevo empleador. No es el dueño de la fábrica con trabajadores. Este nuevo empleador es el tercerizador.
son los pequeños y microemprendedores, son los que generan la uberización. Es el empleador formal y no formal. ¿Quién es el formal y no formal? En una planilla tiene 20 formales y en la planilla negra tiene 80 trabajadores sin seguro, sin salarios mínimos. Y los que contratan trabajadores bajo figuras extralegales. Por lo tanto, hay una segunda conclusión y voy terminando. Los empleadores también se han diversificado y hoy se apropian del trabajo ajeno mediante figuras desreguladas del ámbito del derecho del trabajo. Esta propuesta se tendría que completar analizando específicamente relaciones de trabajo, el nuevo sindicato, la justicia laboral, los gobernantes, organismos internacionales y la situación emergente del COVID. Pero por el tiempo simplemente doy la conclusión. Hemos abordado dos aspectos, dos sujetos del derecho del trabajo, trabajadores y empleadores. Y a partir de ello se ha mostrado que en este siglo XXI se han producido nuevas formas de apropiación del trabajo ajeno mediante la desregulación del derecho del trabajo. Por lo que habrá que considerar que esta situación obligue a que estudiemos con mayor profundidad lo que ocurre en el mundo del derecho del trabajo y no pasemos, como las propuestas que se hacen en mi país, solo defender los intereses de los empresarios, de los empleadores, sino una mirada más atenta al trabajador, al ser humano. Que las soluciones pasen por respetar la dignidad de las personas y no como hasta ahora se ha venido actuando, incluso en pandemia, solo en interés del capitalista. Para concluir, debemos contribuir a revertir esta situación de inequidad. Ahí estamos los abogados laboralistas y pedimos que se sumen a esta causa todos los que postulen la justicia social. Muchísimas gracias por tolerar con el tiempo. Muchas gracias al doctor Hernán Clavel. Le agradecemos por su brillante exposición. Vamos en este